Que Dios los bendiga, amados hermanos. Que Dios les bendiga grandemente en esta tarde. Me voy a poner estos cositos para que se oiga mejor en la predicación. Hace más, como le dijera, se oye más amplio el sonido. Pero gracias a Dios que estamos aquí. Gracias al Señor, como decía nuestro hermano Carlos, que estamos aquí. Abra su Biblia. Vayamos al Evangelio de Juan y ánclese en el capítulo 6. En el capítulo 6 vamos a estar meditando en esta preciosa tarde. Gracias a Dios por los que estamos aquí. Los que no están van a recibir este mensaje. Se lo vamos a enviar también para que ellos puedan ser bendecidos. Será no solo nosotros. Así que el capítulo 6 del Evangelio de Juan. Voy a quitar la máscara. Juan 6. Capítulo 6, versículos del 1 al 13 vamos a estar leyendo. Amén. Usted me acompaña con su mirada, con sus ojos, y quiero que preste atención a esta lectura, por favor. Dice la palabra del Señor así: después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberia, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús sus ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús les dijo: hacer recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Señor, gracias. Muchas gracias por esta porción leída en esta tarde, Padre Santo. Yo sé que va a ser de mucha bendición para cada uno de nosotros. Esto es, Padre Santo, sin duda alguna, Padre Santo, uno de los milagros grandes que tú hiciste en aquel entonces, Señor. Pero también, Señor amado, no dejamos de creer que los milagros existen hoy en día también, Padre Celestial. Porque hoy en día tú sigues alimentando, Padre Santo, a muchos. Y aquí estamos nosotros, Padre Celestial, que queremos ser alimentados con tu palabra, Señor. Queremos que esta palabra penetre hasta lo más profundo de nuestros corazones, que llene el Espíritu, Padre Santo, y que nos anime para seguir adelante en medio de los problemas, de las dificultades, en medio de las tormentas, Señor, y cualquier cosa que estemos pasando, Padre Celestial. Sabemos, Señor, que hay llanto, Señor amado, entre nosotros, Padre, porque hay familias, Señor amado, que llora, porque tal vez alguien está enfermo, porque tal vez alguien, Señor amado, se fue a tu presencia, Señor. Y Padre, lloramos todos, como dice tu palabra, cuando un hermano llora. Y cuando alguien ríe, también reímos, Señor. Y esa es tu palabra, Padre Santo,
quien nos aconseja hacer todas estas cosas. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puede sentarse. Qué tremenda lectura en esta palabra, en esta tarde que hemos leído, ¿no? La palabra del Señor es preciosa, la palabra del Señor es hermosa. Y no le quise cambiar el título a este mensaje. Mi Biblia dice alimentación de los 5,000. Yo no sé qué dice en la suya, ¿verdad? Creo que son bastante parecidos los títulos que la palabra da, ¿verdad? Alimentación de los 5,000. Y de esta lectura que hemos tenido también podemos decir que podemos sacar varios mensajes de esta lectura que hemos leído, ¿verdad? Realmente, cuando Dios habla a su pueblo, Dios le habla ya sea a una persona o ya nos hable en grupo a todos, ¿verdad? El Señor es así y podemos esto verlo en la palabra del Señor. Y hoy no es la excepción, porque el Señor hoy en día nos hablará y nos aconsejará por medio de su palabra para que nos afiancemos en la palabra del Señor y podamos seguir adelante, ya sea que le hable a usted individualmente o nos hable a todos aquí en grupo como somos, ¿verdad? El Señor siempre actúa de diferente manera. Esta porción que leímos, yo me enfoqué en 3 puntos importantes que pude ver. Hay muchos más, ¿verdad? Yo pues puedo recomendar al pastor, ¿verdad? Hermano Marco Antonio, ¿verdad? Cuando pueden seguir predicando aquí y seguir los puntos, ¿verdad? Porque aquí hay muchos puntos, hay mucho de qué hablar, hay mucho de qué enseñar en esta porción que hemos leído, ¿verdad? Pero yo me enfoqué en 3 puntos principales que pude ver en esta lectura. Antes de entrar al primer punto, quiero decir que todo lo que pasa aquí en la tierra, ¿verdad? Todo lo negativo que podemos ver aquí en la tierra realmente, ¿verdad? No todo es negativo, ¿verdad? Ante los ojos del ser humano, la mayoría de las cosas son negativas, ¿verdad? Pero podemos ver los desastres, podemos ver las tormentas difíciles que se levantan en las familias, podemos ver un sinnúmero de cosas, ¿verdad? Que se pueden levantar y estamos pasando esta pandemia que realmente nos ha azotado a muchos, ¿verdad? Realmente por medio de las tragedias, por medio de las guerras, por medio de las circunstancias de la vida aquí en la tierra, ha muerto mucha gente. Y ese es ¿verdad? El motivo principal porque la gente ve, ¿verdad? Las cosas negativas de la vida, ¿verdad? Realmente, pero no todo es negativo realmente, ¿verdad? No todo es negativo. No todo es negativo porque el Señor siempre de esas cosas negativas que suceden, Él las toma para mostrar su amor y misericordia a la humanidad. El Señor toma todas esas cosas y muestra su amor al mundo entero, ¿verdad? Podemos decir que a través de la historia, ¿verdad? Las guerras, las pandemias, los desastres naturales como los terremotos, ¿verdad? Los tornados, los ciclones, los maremotos, han dejado un sinnúmero de gente, ¿verdad? Que ha muerto, y mucho llanto y dolor entre nosotros. Pero también me atrevo a decir que en medio de todas esas circunstancias, ¿verdad? Que se ven como negativas, el Señor también ha traído a muchos a los pies de Cristo Jesús. Mucha gente, muchos hoy en día en esta pandemia que estamos atravesando, han venido a los pies de Cristo Jesús porque han visto, ¿verdad? Ya sea con ellos o con algún familiar, que el Señor los ha levantado del lecho de donde estaban ellos postrados, ¿verdad? Y hoy los ven caminando y ellos han creído en el poder de Cristo Jesús. Porque el Señor actúa en medio de las circunstancias difíciles, en medio de lo negativo, el Señor actúa y realmente muestra su amor para con el mundo y muchos vienen a los pies de Cristo Jesús. Realmente es tremendo. Esto me lleva a mi primer punto de esta tarde, en cual vamos a estar centrados, pues 3 puntos bien importantes en esta tarde. Y el primer punto es: ¿por qué nosotros seguimos a Jesús?
ese es mi primer punto. ¿Por qué nosotros seguimos a Jesús? Debe de haber una razón extremadamente fuerte para nosotros seguir a Jesús. Leamos el versículo 2. Les dije que prestaran mucha atención en la lectura que tuvimos. Dice el versículo 2: y le seguía gran multitud. Le seguía gran multitud. ¿Por qué? Porque veían las señales que hacía en los enfermos. Una gran multitud seguía a Jesús en aquel entonces. Y yo estoy seguro que hoy en día hay una gran multitud, aún mayor, que sigue a Jesús, y tiene que haber una razón demasiada fuerte para seguir a Jesús. Hoy en día muchos siguen a Jesús por negocio. Y eso es así. Hoy en día hay muchos que siguen a Jesús por negocio. Les gusta negociar con la palabra del Señor. Les gusta vender el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso lo siguen. Hoy en día hay muchos que lo siguen por interés propio. No les importa pasar por encima de cualquiera para ellos estar allá encima y llevarse la gloria ellos mismos. Hoy en día hay muchos que lo siguen por maldad. Muchos que andan viendo cómo agarrar a Dios en un error y ponerlo en contra de la pared, como hacían con el Señor Jesucristo en aquel entonces allá, que si usted lee la palabra del Señor, dice que los fariseos y los saduceos siempre lo perseguían, lo acosaban, lo llevaban y querían encontrarlo en un error para ponerlo en contra de la pared, y nunca lo hicieron. Y hoy en día siguen esas gentes que siguen a Jesús solo por ver cómo logran agarrarlo en un error y poner en contra de la pared a Dios. Hoy en día hay muchos que lo siguen por pura curiosidad. Por pura curiosidad hay muchos que siguen a Jesús. ¿Qué es lo que buscan estos curiosos? Como dijo el pastor Colón, ¿verdad? Y me gustan las frases del pastor Colón, que él tenía ya en su iglesia, dijo a un hermano, dice, ¿no? Que parecía abanico. No sé si se acuerdan cuando él dijo eso. Este era un curioso con las muchachas. Él llegaba a la iglesia por curiosear a las muchachas. Dice que él dijo que parecía abanico porque él pasaba viendo para acá así, dice, y se iba para acá así. Solo así pasaba en todo el culto. Dice, o sea, un abanico. Mire cómo se mueve un abanico dando aire para todo, ¿no? Entonces hay muchos curiosos en el grupo que sigue a Jesús. Ahora, ¿por qué nosotros seguimos a Jesús? La palabra dice que estos lo seguían porque veían las señales que Jesús hacía. Pero no se maravilla, amado hermano, porque el diablo es experto en hacer señales. No se maraville porque el diablo es experto en hacer señales también y prodigios. La palabra del Señor dice en segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 14, por ahí. Verán, no te maravilles, no se maravillan, dijo el apóstol Pablo, que el diablo también se disfraza, ¿no?, de ángel de luz y engaña a muchos. Y también hay muchos ministros, falsos apóstoles, falsos profetas y falsos pastores y predicadores que también andan disfrazados haciendo muchas cosas, ¿verdad? Y es tremendo. Mire lo que dice la palabra del Señor. Jesús les puso a estas gentes realmente un paro, por decirlo así. Los paró y les habló fuertemente. No realmente, por decirlo así, las señales son buenas, hermano. Cuando Jesús las hace, las señales son buenas. Las señales no es que sean malas. Hay que reconocer las señales de Dios. Porque señales, como le digo, el diablo está haciendo muchas señales. Hoy, en los últimos días que estamos viviendo, está una estatua de la Virgen María, está llorando aceite. Le sale aceite, son lágrimas de aceite. Entonces la gente va postrada a la estatua de la Virgen María a besarle los pies y a agarrar el aceite que está llorando y destilando y se lo pasan en sus cuerpos.
Hay un Cristo, una estatua que está ahí, ¿verdad?, saliéndole sangre, ¿verdad?, del costado, ¿verdad? Y la gente va y se postra ante estas cosas, que realmente esas señales no son de Dios. Definitivamente Dios no se muestra de esa manera a la humanidad. El mundo está metido en una botella, por decirlo así, donde quieren ver señales. ¿Qué le dijeron aquellos a Jesús? Danos una señal para que creamos en ti. Y Jesús le dijo, este pueblo rebelde, ¿no?, pide señal, pero señal no le será dada, sino la de Jonás. Entonces, las señales están en todos lados, porque podemos ver en iglesias evangélicas también, donde dentro de las congregaciones, en el altar, está apareciendo oro. Hubo un pastor por ahí que estaba tomándose un vaso de agua, y al final, cuando estaba terminándose el vaso de agua, él dijo, vean, dijo, y salió oro. Señales, ¿verdad? No se maraville, porque el diablo también hace señales, y Dios se le muestra a la humanidad por medio de su palabra. Y la señal más grande que Dios nos ha dado, que ha enviado a su Hijo unigénito a morir por nosotros en la cruz del Calvario, y Él nos ha libertado realmente. Él quiere que nosotros vayamos tras Él, porque creemos en el Hijo de Dios. Mire, vamos al versículo 26 del pasaje que estamos leyendo, del capítulo que estamos leyendo. El 25 dice así, capítulo 6, ahí donde estamos, dice así: y hallándole al otro lado, o sea, el grupo de gente, hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste? Le hicieron una pregunta a Jesús. Jesús les respondió de esta manera, y les dijo, de cierto, les dijo Jesús, os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Estos seguían a Jesús porque eran hambrientos del pan terrenal. Muchos quieren comer a costillas de Jesús y hacerse ricos, por decirlo así, terrenalmente. Por eso lo siguen, porque andan tras sus propias conveniencias aquí en la tierra. Hoy hay muchos que tienen grandes mansiones porque van tras el pan terrenal. Siguen a Jesús por hacerse ricos ellos mismos, saciar sus propios intereses, y no importándoles quien quede bajo sus pies, ¿verdad? Los apachurran para poder ellos tener y obtener de las cosas del Señor. Jesús aquí les dijo, ustedes me siguen no por las señales, ustedes me siguen porque yo les di de comer. ¿Qué es eso? Hoy hay muchos dentro del pueblo del Señor, y yo sé que aquí no estamos estos, porque realmente nosotros somos verdaderos adoradores, verdaderos seguidores del Señor, ¿verdad? Realmente, ¿verdad? Nosotros no somos interesados en ninguna cosa terrenal, porque el Señor dice que lo terrenal, ¿verdad? Va a morir, va a padecer, va a terminar todo esto, ¿verdad? Nosotros buscamos siempre lo celestial, lo eterno, lo que está ahí arriba. Nosotros vamos tras Jesús porque hemos creído. Seguimos aquí en el versículo 28. ¿Por qué entonces nosotros seguimos a Jesús? Aquí viene la respuesta. ¿Por qué nosotros creemos en Jesús? Entonces, en el 28, este grupo de gente le dijo a Jesús. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Ahí pusieron obras. No hay que hacer obras, pero sí hay una obra que hacer. Jesús la respondió en el 29. Y dice, respondiendo Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él envió. Esa es la obra, creer en el Hijo de Dios. ¿Por qué entonces seguimos a Jesús nosotros? Porque hemos creído que Él es el Hijo de Dios, el enviado de Dios, aquel que vino
a morir en nuestro lugar en la cruz del Calvario, resucitó de entre los muertos al tercer día, ascendió al cielo después de 50 días y dice la palabra que pronto vendrá por nosotros. Por eso nosotros seguimos a Jesús, porque hemos creído que Él es el Hijo de Dios, el Dios viviente, como le dijo Pedro, ¿verdad? Jesús le dijo, ¿quién le dicen la gente que soy yo? Ellos dicen que tú eres un profeta por ahí, ¿verdad? Que puede ser que seas Elías o Juan el Bautista. ¿Y ustedes quiénes dicen que soy yo? Y Pedro le dijo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo, te lo ha revelado el Padre que está en los cielos. Y nosotros hemos sido revelados por medio del Espíritu Santo que Jesús es el Hijo de Dios, y por eso nosotros le seguimos, y hasta la muerte, como dijo el Señor Jesús, que muchos iban a pasar hasta la muerte, hasta el último día de nuestra vida, verán como muchos lo han hecho ya. Muchos se han ido con el Señor, y en el último día de su vida ellos se han postrado en sus camas, se han centrado en sus camas y han leído la palabra del Señor y han glorificado al Señor, y hasta ese último día ellos dicen, Jesús es mi Salvador. Por eso nosotros lo seguimos. Tremenda la palabra del Señor, tremendo punto que pude ver yo aquí. Dije, seguir a Jesús no es solamente por ir tras las señales, es más que señal. Realmente el seguir a Jesús es una convicción en nosotros mismos que Él es el Hijo de Dios, y no es de nosotros mismos, sino que es del Espíritu Santo que nos da y nos llena para poder ir tras Jesús. Todo aquel que cree en el Hijo de Dios, este se santifica para Dios, o sea, se aparta de lo malo, se santifica para Dios y le sigue por gratitud en su corazón, porque no tenemos cómo pagarle al Señor. Yo no sé usted, pero yo no tengo cómo pagarle al Señor todo lo que Él hizo en mí, y todo lo que ha hecho en mí, y lo que seguirá haciendo el Señor en mí. Grandes son las obras, como dice hermano Carlos, grandes son las obras del Señor. Echamos un vistazo atrás. ¿Dónde estábamos allá hace un par de años atrás? 20 años atrás, 30 años atrás. Anoche compartíamos con el hermano Marco Antonio, 30 años atrás, ¿dónde estábamos? Eso era una gran perdición, era tremendo lo que pasaba entre nosotros. Pero gracias a Dios, nosotros somos un milagro, porque la palabra dice que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, pero gracias a nuestro Señor Jesucristo, Él nos sacó, ¿verdad?, de esa oscuridad y nos puso, ¿verdad?, sí, del lodo cenagoso nos sacó y nos puso en su luz admirable. Ese es el Señor Jesús, ese es el que yo sigo, ese es el que usted sigue. Pero lamentablemente hay muchos que siguen a Jesús por intereses propios, por negocio y por hacer un montón de situaciones, verá, con la palabra del Señor, y yo creo que eso no es bueno realmente, ¿no? Gracias al Señor por ello. En este caminar, después de que venimos al Señor, después de que le aceptamos, en este caminar que llevamos, porque hemos creído en Él, vamos a pasar situaciones difíciles aquí en la tierra, vamos a pasar tormentas que van a querer ahogarnos, depresiones que van a querer hundirnos, ¿verdad?, mareas que van a querer cubrirnos, pero como hemos creído en el Hijo de Dios, la palabra del Señor dice en Romanos 8:28, que somos más, o Romanos 8:35, 37 por ahí, que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Nada nos apartará del amor de Cristo Jesús, porque hemos creído en Cristo Jesús. No vamos tras de las señales. Las señales son algo que se aparecen. Miren, en un pedazo de pizza se le puede aparecer la cara de Jesús. Yo no sé cómo era Jesús realmente. Yo no sé por qué la gente dice es Jesús, ¿verdad? ¿Cómo era Jesús? Yo no sé si hay alguien en este siglo o en los siglos pasados por ahí que me diga cómo fue Jesús, la fisonomía de Jesús. Porque Jesús se ha parecido en un pedazo de pizza. Jesús se ha parecido en un pie de un árbol. Sí, hoy la gente está viendo hasta apariciones en las nubes. Yo no sé si usted ha visto eso. Las apariciones están en las nubes hoy. Las señales están en las nubes. El diablo está
trabajando fuerte, amado hermano, para poder engañar a la humanidad. Él sabe que le queda poco tiempo y es la estrategia más grande que tiene Satanás en hacer señales. Y no demos un paso al costado nosotros a ir y creer en las señales que Satanás está haciendo por ahí, porque Satanás es experto en todo eso. Y ya que hablo que vamos a pasar de tormentas y todo eso, lo hacemos por la fe en Cristo Jesús. No es por otra cosa. No es porque nosotros seamos fuertes, por la fe. Y esto me lleva a mi segundo punto de esta tarde. Segundo punto que está aquí en esta porción que hemos leído, es que Jesús probará nuestra fe. Jesús nos probará. Y Jesús nos va a desafiar. Leamos los versículos 5, 6 y 7, y dice así: Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, preste atención: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, escuche bien, porque él sabía lo que había de hacer. Jesús ya sabía. Felipe, en el 7, Felipe respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Estaba tratando de averiguar cuánto podía ser el valor de un denario hoy en día. Si alguien por ahí lo sabe, me lo deja saber. No pude averiguarlo, ¿verdad? Bien, pero hoy en día un denario es bastante plata. Es mucha plata un denario realmente, ¿verdad? Pero 200 denarios, ¿verdad? Dice Felipe, no hubiesen podido alimentar un pedacito, tal vez les hubieran dado a aquellas gentes, ¿verdad? De pan, realmente, ¿no? Entonces, Jesús probará nuestra fe. Jesús va a desafiarnos en este caminar que llevamos. Jesús desafió y probó a muchos. Si leemos la palabra del Señor, podemos ver que en el Antiguo Testamento el Señor probó a muchos y desafió a muchos. Por ejemplo, a Moisés, cuando el Señor lo llamó, el Señor le hizo un desafío grande a Moisés, y Moisés dijo: no, Señor, le dijo, ¿quién soy yo? El Señor le dijo: mira, quiero que vayas a mi pueblo, que los he escuchado, los he oído, están sufriendo, ¿y quién soy yo para ir? ¿Y quién va a ir conmigo? ¿Y qué le voy a decir? Pues manda a otro mejor, le dijo al final, ¿no? Y mira, les inventó un montón de cosas, Moisés. Soy tan bajo, le dijo, no, soy... Y el Señor le dijo, ¿verdad? En realidad, cuando Dios nos desafía y nos prueba, Él tiene la respuesta a las cosas. Si el Señor lo manda a usted a predicar a Dorchester y le dice, ve para allá, el Señor le va a dar palabra para que usted vaya y predique allá. Muchas veces tenemos a nuestros vecinos a nuestro lado. Y el Señor tal vez puede ser que nos desafíe e ir a los vecinos y predicarle la palabra del Señor. ¿Y qué le vamos a predicar? Del testimonio nuestro. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros ahora en Cristo Jesús? Le hizo la pregunta a un moreno que hace películas, no sé el nombre de él, a Joel Osteen, así, Osteen, sí, el americano que predica por allá, ¿no? Le dijo, ¿por qué crees tú en Jesús? Le dijo, ¿por qué sigues a Jesús? ¿Por qué tú haces todo esto por fe? Le dijo. No, así le respondió, por fe. Él es el Hijo de Dios. Yo hago todo esto y lo sigo y lo hago por fe. Le dijo. No hay otra, le dijo. Dios vive en mí y Él me manda a hacer las cosas. Muchas veces le dijo, Él me desafía y yo tengo que aceptar ese desafío. A veces voy pensando, no sé cómo lo voy a hacer, pero ya cuando llego allá, las cosas ya salen más fáciles de lo que yo pensaba. Las cosas son más fáciles de lo que yo pensaba. Felipe, en este caso, amado hermano, Felipe alzó sus ojos a la multitud y le dio la respuesta a Jesús por medio de lo que él vio con sus ojos. Él no vio con los ojos espirituales, o sea, la fe,
es la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que se va a recibir, ¿no? Felipe vio a la multitud y la vio con los ojos terrenales. Felipe ya había estado con el Señor Jesús, ya había visto milagros que el Señor había hecho, ya el Señor había sanado algunos, lea atrasito ahí, el Señor ya había hecho milagros y Felipe había visto actuar al Señor Jesús. Pero en ese caso que Jesús lo estaba tratando, lo estaba probando, ¿verdad? Y desafiando para ver cómo se alimentaban aquellos 5,000 que estaban ahí, Felipe dijo, ay, Dios mío, dijo, aquí sí, se quedan hambrientos, Señor, le dijo, porque aquí no hay cómo darle comida a toda esta gente. 200 denarios no vale nada, no es nada. Felipe vio con los ojos terrenales y no se dio cuenta del que hablaba con él era Dios mismo, era el Hijo de Dios. Si nosotros hemos creído en Jesús, cuando tengamos un desafío de esta magnitud, cuando el Señor nos pruebe, no desconfiemos del que nos está dando ese desafío o la prueba a realizar. Porque dice la palabra del Señor, esto lo decía por probarlo, porque Él sabía lo que tenía que hacer. Jesús ya sabía lo que tenía que hacer. Jesús ya sabe cómo le va a ayudar a usted a resolver el problema, esa prueba, ese desafío que le está haciendo. Jesús sabe qué es lo que me va a dar a mí, cómo lo voy a hacer, pero yo solamente tengo que decirle, Señor, como dijo el profeta Isaías, heme aquí, envíame a mí, le dijo el Señor, yo iré por ellos. Heme aquí, envíame a mí, Señor, yo iré por ellos. Él nos echó para atrás. Él le dijo, yo voy, Señor, le dijo. Yo voy. Si nadie quiere ir, yo voy, Señor, le dijo. Tal vez aquel no quiere ir, yo voy, Señor. Yo voy. Digámosle al Señor que nosotros vamos por Él. No sé cuál es el desafío que nosotros tengamos hoy en día, no sé cuál es la prueba, no sé qué el Señor le está pidiendo a usted que haga. Mire, amado hermano, lo único que tenemos que hacer es orar a Dios, ponernos en las manos de Dios, y Él nos mostrará qué es lo que debemos de hacer, cómo lo vamos a hacer, cuándo lo vamos a hacer. Porque sabe que le digo una cosa, cuando nos presentemos ante la presencia de Dios en aquel día final, el Señor nos va a pedir cuentas de las cosas que nos pidió ir y hacer y no fuimos. Y también nos va a dar, ¿verdad?, por decirlo así, por cosas que hicimos que Él no quería que hiciéramos. Porque así somos nosotros como niños. Un niño, ¿verdad?, hace cosas que usted no quiere que haga. Pero cuando usted le dice al niño, hace esto, el niño no lo hace. Muchas veces nosotros así somos también. El Señor nos manda a hacer alguna cosa, nos desafía a ir y hacer o llevar y no vamos. Pero muchas veces vamos y hacemos lo que el Señor no quiere que hagamos. Y eso es tremendo también. Pero lo importante aquí de todo esto, cuando tengamos esos desafíos, cuando el Señor nos mande a hacer algo, no sé cuál sea su desafío, no sé a dónde el Señor lo quiera mandar, no sé a dónde el Señor lo quiere llevar, no sé qué es lo que el Señor quiere que usted haga o yo haga, pero lo único que debemos de hacer es orar delante del Señor y ver con los ojos espirituales lo que el Señor quiere que hagamos. Esto lo voy a hacer porque el Señor va conmigo. Esto lo voy a lograr porque el Señor va conmigo. Esto voy a lograrlo, voy a terminarlo porque el Señor me acompaña. No vamos solos. El Señor Jesús no iba a dejar solo a Felipe que resolviera el problema en aquel entonces. Él estaba con él. Él estaba con él. Felipe le dijo entonces en el versículo 7, ¿no? Le respondió, 200 denarios, Señor. Esto no basta. No basta para alimentar a esta gran multitud. Aquí tenemos que tener mucho más. ¿De dónde vamos a sacar dinero? No lo sé, vamos a pedir colecta entonces, Señor. Digo, ¿no? Vamos a ver si estos 5,000 nos da por lo menos un denario cada uno y ajustamos 5,000. Pero Felipe no hizo eso tampoco. Y hoy en día, eso es lo que sucede en muchas congregaciones. Gente que hace cosas que el Señor no los manda hacer. Y estos sí colectan entre aquellos que tienen hambre. Cobran para poder dar la palabra del Señor. Cobran para poder dar el pan espiritual. Colectan, le sacan la plata
del bolsillo a la multitud que está sentada para poder recibir un bocado del trozo de la palabra del Señor, y se hacen ricos ellos mismos. A lo menos aquí Felipe dijo, aquí no da 200 denarios, no sé qué vamos a hacer, pero aquí no da, Señor. Realmente es tremendo. No podemos decirle no al Señor también, ¿verdad? Tenga mucho cuidado cuando el Señor lo esté desafiando. El Señor es fiel. Pero leamos al tercer punto de esta tarde que estamos predicando acá. Gracias al Señor por ello. El tercer punto de esta tarde. Si nosotros hemos creído en Cristo Jesús, porque Él es el Hijo de Dios, y aceptamos sus desafíos, no desprecie lo que el Señor le ha dado. No desprecie lo que usted tiene. Yo tengo cosas que el Señor me ha dado, dones y talentos, ¿verdad? No desprecie lo que tiene, porque Dios se lo ha dado. Leamos el versículo 8 y 9. Y aquí entra el siguiente personaje, que se llama Andrés, ¿verdad? Dice así la palabra del Señor. Este también fue parte del desafío del Señor, ¿verdad? Yo pensaba en muchas ocasiones, Pedro era el que estaba al frente, Pedro era el cabecilla, Pedro era el que hablaba, pero en esta ocasión fue Felipe y fue Andrés. Y mire aquí, el 8 y el 9 dice así: uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Mire la respuesta de Andrés también. También vio las cosas igual que Felipe. Vio las cosas igual como las vio Felipe. Este no se puso a pensar que Jesús era el que estaba ahí, era el que estaba ahí. Andrés fue parte del desafío y de la prueba que Jesús puso a estos hombres. ¿Dónde estaban los otros discípulos? Estaban también ahí. Pero fue una gran lección para los otros discípulos que estaban con el Señor. Una gran lección que de plano aprendieron bastante, ¿verdad? Dios nos ha dado dones y talentos. No sé cuántos sean sus dones, no sé cuántos sean sus talentos, pero Dios se los ha dado, y no desprecie por ningún motivo lo que el Señor ha dado. Aquí vemos un desprecio de Andrés a este muchacho. Él tenía 5 panes de cebada y 2 peces. ¿Pero qué es esto, padre? Digo, no, esto no es nada. Muchas veces nosotros tenemos esos dones y talentos, y puede ser que alguien desprecie lo que nosotros hacemos, o muchas veces nosotros mismos podemos despreciar lo que Dios nos ha dado y no lo ponemos a trabajar para la obra de Dios. Puede ser 1 o 2 talentos, ¿verdad? Pueden ser algún don que usted tenga. Ponga a trabajar ese don, que el Señor se va a encargar de hacer grandes maravillas en medio de multitudes. ¿Qué eran 5 panes para 5,000 gentes? ¿Qué eran 2 peces para 5,000 gentes? No eran nada en realidad, pero en las manos de Jesús. Usted está en las manos de Jesús, yo estoy en las manos de Jesús. ¿Qué puede hacer Jesús con nosotros? Grandes maravillas en medio de multitudes. Jesús bendijo el pan y bendijo los pececillos, y cuando se los dio a los discípulos para que lo repartieran, eso no se acababa de las canastas. Era pan y pan y pan y peces, pan y pez y pan y pez, y todos comieron de aquellos 5 peces, de aquellos 5 panes y de aquellos 2 peces. Se saciaron y sobraron 12 cestas, para que no se perdieran. Me imaginaba yo, ¿quién sería este muchacho? No lo dice la palabra del Señor. ¿Quién sería este muchacho? Que en realidad, dije yo, no se echó para atrás con egoísmo y dijo, no, esto es mío y verá que vayan aquellos. No. Este no dice nada la palabra del Señor, sino que los puso en las manos del Señor para que Jesucristo hiciera lo que
él más quisiera con los 5 panes y los 2 pececillos. No dice ahí que el muchacho dijo, Neles, no me los toquen, esto es mío. Mi mamá me los puso para yo poder suplir mi necesidad mientras camino a la par de Jesús. Este no fue egoísta, sino que lo puso a la disposición de Jesús. Y al final, mire la bendición del Señor, ya no tenía solo 5 pancitos y 2 peces, sino que le dio 12 cestas. Dije yo, qué tremendo la bendición del Señor, porque Él dio 5 panes y 2 pececillos, y el Señor recoge 5 cestas. Y para que no se pierda, dijo el Señor, ¿cuánto le dio al muchacho que había traído esos 5 panes y esos 2 peces? No sé, verá si el Señor se los dio a él así, las 12 canastas que sobraron, pero algo estamos seguros de que cuando los dones nuestros los ponemos en las manos del Señor a que los trabaje, amado hermano, podemos hacer muchas cosas, maravillas podemos ver entre nosotros cuando ponemos nuestros dones y nuestros talentos al trabajo del Señor. Él sabe qué hacer, Él sabe qué hacer. Nosotros no sabemos qué hacer, pero cuando nos oramos y le decimos, Señor, yo no sé qué hacer, tú sabes, dirígeme en esto, ¿verdad? Lo que me estás pidiendo. Aquí están mis dones, Señor, aquí están mis talentos, Padre, úsalos como tú quieres, llévame donde tú quieres, mira, haz conmigo como tú quieres, como dice el canto aquel, ¿verdad? Y la palabra del Señor, tú eres el alfarero, yo soy el barro. Quiebrame, moldéame, llévame, haz conmigo lo que tú quieras, Padre, pero aquí estoy. Soy el talento que tú quieres que, ¿verdad?, que yo sea. Dice, estaba viendo por ahí, en 1982, en Australia, nació este muchacho. Ustedes han leído, hablado de él, Nick Vujicic. Nick Vujicic. En 1982 nació. Y nació con una enfermedad que le dio dentro del vientre de la madre. Esta enfermedad no deja crecer los órganos, y nació sin piernas y nació sin brazos. Entonces tiene 39 años ahora el muchacho. A la hora de él nacer, dice que la enfermera, los que atendieron todo, ¿no?, en el parto, y lo primero que hacen es dárselo a la mamá, ¿no?, para que el regocijo, aquel dolor que la mamá siente cuando está teniendo a su bebé, se convierta en felicidad cuando el bebé llega a su pecho, ¿no? Ya no se acuerda del dolor, dice la palabra del Señor. Entonces le dieron el bebé a la mamá, y cuando ella lo vio de la forma del bebé, que no traía sus manitas ni piecitos, ella lo rechazó. Ella lo rechazó y dijo, quítenmelo de aquí enfrente, no lo quiero ver. Entonces, llévenselo de aquí. Y el papá dice que dijo, saquen a esto fuera de mi presencia, que no lo quiero ver. Y dice que por un momento el papá casi vomitó de eso. Sin querer, estaban rechazando un jarrón lleno de talentos que el Señor les estaba dando a estos padres. Sin querer estaban rechazando algo tan importante que el Señor les estaba dando en este muchachito que venía sin sus manos, sus brazos y sin sus piernas. Pero se dieron cuenta los papás que este niño iba a necesitar mucho de ellos para que se pudiese desarrollar, ¿verdad?, como un niño normal en medio de la gente, de los otros niños que lo iban a rodear. Y lo aceptaron tal como fue y lo ayudaron de una manera muy, pero muy especial después, ¿verdad? Se arrepintieron de todo aquello y ayudaron a este muchachito a que se desarrollara, ¿verdad?, de la manera pues más cercana a los otros niños. La cosa es que podemos ver que el Señor en muchas cosas nos da talentos a nosotros, ¿verdad?, dones y talentos que muchas veces los rechazamos. Este muchacho, Nick Vujicic, es un predicador de la palabra del Señor. Este viaja por todo el mundo, y este no vio el impedimento que él tiene en él, o que traía en él, para no desarrollar lo que el Señor había puesto en él. Y sus papás ahora son los hombres y la mujer más feliz del mundo al ver a su hijo, ¿verdad?, predicando a multitudes, llevando la palabra del Señor por todo el mundo, hablándole a niños discapacitados, ¿verdad?, que no se dejen
caer, que sigan para adelante. Porque Dios es un Dios de amor y Él tiene propósitos para poder hacerlos de esa manera, para que de adentro salga lo mejor nuestro. Él predica realmente de una manera así. Mire, amado hermano, en realidad, quiere que le diga algo, el mundo sin Cristo Jesús está impedido. El mundo sin Cristo Jesús, ¿qué dice la palabra del Señor? El Señor sanaba cojos, sanaba mancos, sanaba ciegos, el Señor sanó a muchos de ellos, ¿verdad? En aquel entonces. Hoy en día hay muchos mancos, a muchos ciegos, a muchos leprosos, de todo. El mundo sin Cristo Jesús está realmente sin nada. Este muchacho tenía impedimentos en su cuerpo, pero por dentro de él lo tenía todo. Tenía a Cristo Jesús para poder llevar la palabra del Señor a lo más lejos. Nosotros se nos han dado dones. No despreciemos esos dones por ser chiquito o porque sean, ¿verdad? Dones que tal vez, o talentos que, ¿verdad? Tal vez usted dice, esto no vale nada. No, ¿para qué lo voy a realizar? No, ¿verdad? No despreciemos por tan pequeñas que sean las cosas que el Señor nos ha dado, porque de esas cosas pequeñas el Señor puede hacer grandes milagros. El Señor realiza. Este muchacho Bucetic me llamó mucho la atención, porque él realmente en las manos de aquellos padres, él era un jarrón de talentos que el Señor les estaba dando para que ellos al final de la tarea que el Señor les encomendó, fueran felices y pudieran ver los milagros del Señor. Hoy este muchacho, mire, se subió arriba a un trampolín y desde allá se tiró a una piscina este muchacho, y dije, y nadaba y está casado con una muchacha bellísima. Y también le nacieron ya hijos, y también creo que vienen con ese mal que él tiene, ¿verdad? Uno de ellos, creo yo. Pero la cosa es que Dios hace grandes cosas. Si nosotros hemos creído en Cristo Jesús, con esto termino. Si nosotros hemos creído en Cristo Jesús, no vamos tras él por las señales, ¿verdad? Las señales son buenas y el Señor ha hecho milagros en medio de nosotros. Pero nosotros creemos en Él porque Él es el Hijo de Dios. Creemos en Él porque Él es el Hijo de Dios. Y porque hemos creído en Él, aceptamos sus desafíos y las pruebas que Él nos pone en nuestro caminar. Porque Cristo va con nosotros. Y porque hemos creído y aceptamos los desafíos del Señor, también decimos que aceptamos los talentos que tenemos en nosotros. No despreciemos lo que tenemos aquí. El discípulo Andrés dice aquí, mire, dice, uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? ¿Qué es esto? El Señor sabe qué hacer con sus dones y talentos. No despreciemos lo que el Señor nos ha dado. El Señor nos bendiga en esta tarde. El Señor sea con nosotros. Verá, yo sé que usted tiene dones, tiene talentos. Yo sé que usted cree en Jesús como el Hijo de Dios. Verá, yo sé que usted acepta las pruebas y los desafíos del Señor. No se dé por vencido en las tormentas, en las pruebas, en las dificultades, en cualquier tamaño que sea la marea que venga encima de nosotros. No se eche para atrás, que Jesús va con nosotros. Y si Jesús va con nosotros, ¿quién va a ser contra nosotros? La palabra dice que nada nos hará daño, ¿verdad? Jesús dijo en Juan 10, 29 y 30, están en las manos de mi Padre, ¿y quién nos va a arrebatar de ahí? Si nosotros creemos en todo eso, podemos realizar muchas cosas aquí en la tierra. Que Dios nos bendiga en esta tarde. Vamos a orar. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesús. Gracias por este trozo de pan, Señor amado, que hemos podido compartir. Yo sé, Señor amado, que de aquí vamos llenos para nuestros hogares y asimismo pensativos, Padre Celestial. Porque hoy en día hay mucha multitud que te siguen, Señor, solo por seguirte, solo por curiosidad, solo por hacer daño, Señor amado, o cualquiera que sea la situación.
Pero ruego por aquellos verdaderos adoradores, como es tu palabra, por aquellos adoradores que tú buscas en espíritu y en verdad, Señor, que yo sé que aquí estamos, Padre Santo, reunidos, el grupo, Padre Santo, de adoradores. Y muchos alrededor del mundo, Padre Santo, están reunidos hoy también. Ayúdanos, Padre Santo, a creerte de todo corazón, a seguirte, Señor, sin mirar, Padre Santo, sacar cosas para nosotros terrenales, sino que, Padre Santo, trabajar para el reino de Dios. Ayúdanos, Señor, a poder salir avantes en los desafíos y en las pruebas que podamos tener aquí en la tierra, que son muchas, pero en medio de esas pruebas, Señor, va a haber algo delicioso, Padre Santo, para nuestro diario vivir. Gracias, Padre Santo, por cada uno de mis hermanos que ha podido estar aquí en esta tarde. Bendícelos. Gracias por aquellos que no pudieron venir, Señor. Bendíceles también, Señor amado, si hay enfermos, pon tu mano preciosa y cariñosa en cada uno de ellos. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te lo agradecemos. Amén. Amén.